Hay lugares donde el silencio pesa más que las palabras. Instituciones con muros gruesos que guardan secretos durante décadas, donde lo que ocurrió dentro permanece oculto bajo capas de olvido deliberado y documentos desaparecidos. En septiembre de 1972, en un internado religioso de las montañas de Galicia, 7 niños desaparecieron durante una excursión escolar. 4 reaparecieron días después sin memoria del suceso. Los otros 3 nunca fueron encontrados. Esta es la historia del Colegio de San Bernardo, de una excursión que se convirtió en pesadilla, y de las preguntas que 70 familias nunca dejaron de hacer. El Colegio de San Bernardo estaba ubicado en las afueras de un pequeño pueblo de montaña en la provincia de Ourense, en el interior de Galicia. Era un internado religioso regentado por una orden de hermanos maristas, una institución que llevaba funcionando desde principios del siglo XX y que acogía principalmente a niños de familias rurales pobres que no podían mantenerlos en casa o que consideraban que la educación religiosa era la mejor inversión para el futuro de sus hijos. La España de 1972 vivía los últimos años del franquismo. Franco aún gobernaba con mano de hierro, aunque su salud se deterioraba visiblemente. La Iglesia Católica mantenía un control casi absoluto sobre la educación, especialmente en zonas rurales. Los internados religiosos eran comunes, y en ellos, los castigos corporales, el aislamiento prolongado y la disciplina militar eran considerados métodos educativos legítimos. Los niños que vivían en estos internados pasaban la mayor parte del año lejos de sus familias. Algunos solo regresaban a casa durante las vacaciones de verano. Otros, cuyos padres habían emigrado o simplemente no podían hacerse cargo de ellos, pasaban años enteros sin ver a sus familias. Eran niños olvidados, entregados a la autoridad absoluta de sacerdotes y hermanos religiosos que actuaban como padres, maestros, jueces y verdugos. El Colegio de San Bernardo tenía aproximadamente 120 estudiantes internos, todos varones entre 7 y 14 años. Vivían en dormitorios colectivos, se despertaban al amanecer para la misa obligatoria, asistían a clases durante todo el día, realizaban trabajos manuales por la tarde, y se acostaban temprano después del rosario nocturno. Era una vida de rutina estricta, silencio forzado y obediencia absoluta. El director del colegio era el hermano Augusto Pardo, un hombre de 58 años que llevaba más de 20 dirigiendo la institución. Era conocido por su severidad. Los exalumnos que años después hablaron sobre lo describían como frío, distante, alguien que veía a los niños no como personas sino como almas imperfectas que debían ser moldeadas a través de la disciplina y el castigo. Bajo su dirección, el colegio tenía una reputación de orden y eficiencia, pero también de dureza. Los 7 niños que desaparecieron aquel septiembre de 1972 formaban parte de un grupo de 15 estudiantes que fueron llevados de excursión a las montañas cercanas. Era una actividad poco común en el colegio, donde las salidas al exterior eran escasas y estrictamente controladas. Pero ese año, el hermano Felipe Crespo, un profesor joven que llevaba solo 2 años en el colegio, había propuesto organizar excursiones educativas para que los niños conocieran la naturaleza y la geografía de su región. La excursión estaba programada para un sábado. Saldrían temprano por la mañana, caminarían por un sendero de montaña conocido que pasaba por un antiguo monasterio en ruinas, almorzarían en un claro del bosque, y regresarían al colegio antes del anochecer. Era una ruta segura, utilizada frecuentemente por peregrinos y excursionistas locales. No había razón para esperar problemas. Los 7 niños que desaparecieron tenían entre 9 y 12 años. Ramón Villar, 11 años, era el mayor del grupo. Era un niño callado, responsable, que había estado en el internado desde los 7 años. Sus padres trabajaban como temporeros agrícolas y viajaban constantemente, por lo que lo habían dejado internado de forma permanente. Los maestros lo describían como obediente pero distante, un niño que parecía vivir en su propio mundo interior. Manuel Castro, 10 años, era más extrovertido. Le gustaba dibujar y a menudo se metía en problemas por dibujar durante las clases en lugar de atender. Venía de una familia de pescadores de la costa que no podía mantenerlo durante el invierno cuando el trabajo escaseaba. Soñaba con ser artista, aunque en el colegio le repetían constantemente que esas eran fantasías inútiles. Los hermanos gemelos Antonio y José Fernández, 9 años, eran inseparables. Huérfanos desde los 6 años tras un accidente de tráfico que mató a sus padres, habían sido enviados al internado por un tío que no podía o no quería hacerse cargo de ellos. Eran niños frágiles, asustadizos, que se apoyaban mutuamente para sobrevivir en el ambiente duro del colegio. Carlos Méndez, 12 años, era el rebelde del grupo. Había intentado escaparse del internado 3 veces.
Cada vez lo habían atrapado y castigado severamente, pero su espíritu no se había quebrado. Venía de una familia desestructurada de una aldea remota, y había sido enviado al colegio después de varios incidentes de vandalismo en su pueblo. Luis Soto, 10 años, era hijo de una madre soltera, algo que en la España católica de 1972 era motivo de vergüenza social. Su madre trabajaba como empleada doméstica en Madrid y le había enviado al internado para que recibiera educación y para evitar el estigma en su aldea natal. Y finalmente, Javier Ramos, 9 años, el más pequeño del grupo que desaparecería. Era un niño enfermizo, con asma crónica, que había sido enviado al internado porque se creía que el aire de montaña le ayudaría con su condición respiratoria. Era tímido, lloraba a menudo por las noches, y los otros niños a veces lo protegían de los más agresivos. La Guardia Civil interrogó al hermano Augusto, el director, sobre estas acusaciones. Él las negó categóricamente. Admitió que la disciplina en el colegio era estricta, como correspondía a una institución educativa seria, pero negó cualquier abuso sistemático. Respecto a los niños desaparecidos anteriormente, proporcionó documentación que mostraba transferencias legítimas a otros colegios o devoluciones a familias. Todo parecía estar en orden, al menos en el papel. Pero había algo en la actitud del director que inquietaba a los investigadores. Una frialdad, una falta de emoción apropiada ante la tragedia. Cuando se le preguntaba por los 3 niños aún desaparecidos, hablaba de ellos casi como si fueran estadísticas, números en un registro, no niños reales con familias desesperadas. El caso se estancó. Sin cuerpos, sin evidencia física de un crimen, sin testigos creíbles más allá de las historias confusas de 4 niños traumatizados, la investigación no podía avanzar. Oficialmente, se determinó que los 7 niños se habían perdido en el bosque durante la excursión. 4 habían sido encontrados con vida. Los otros 3, presumiblemente, habían muerto en el bosque, y sus cuerpos simplemente no habían sido localizados en el terreno extenso y difícil de la zona montañosa. Esta conclusión no satisfizo a nadie. Las familias de los 3 desaparecidos rechazaron la explicación oficial. Continuaron buscando por su cuenta durante meses, recorriendo montañas, preguntando a lugareños, contratando videntes y zahoríes en actos de desesperación. Nunca encontraron nada. Los 4 niños supervivientes fueron devueltos a sus familias. Ninguno volvió al colegio de San Bernardo. Con el tiempo, sus memorias del evento parecieron volverse aún más confusas. Algunos dejaron de hablar del tema por completo. Otros desarrollaron versiones cada vez más elaboradas de lo ocurrido, mezclando lo que realmente recordaban con pesadillas y miedos infantiles. El colegio de San Bernardo continuó funcionando durante varios años más, aunque su reputación quedó manchada por el incidente. Menos familias enviaban a sus hijos allí. La orden religiosa que lo dirigía comenzó a tener problemas financieros. Finalmente, en 1982, una década después de la desaparición, el colegio cerró definitivamente. El edificio quedó abandonado. Con los años, el lugar se convirtió en una ruina. Igual que el monasterio medieval donde los niños habían desaparecido, el colegio de San Bernardo se transformó en un esqueleto de piedra y madera podrida. Los lugareños evitaban el lugar. Se decía que estaba maldito. Algunos afirmaban escuchar voces de niños saliendo de las ventanas rotas en las noches de viento. Ramón Villar, el mayor de los 4 supervivientes, dio una entrevista muchos años después, ya adulto. Fue una de las pocas veces que habló públicamente sobre lo ocurrido. Dijo que aún tenía pesadillas sobre aquel día. Que había cosas que recordaba pero que no podía explicar porque desafiaban la lógica. Que estaba seguro de que algo había pasado en esas ruinas, algo que iba más allá de simplemente perderse en el bosque. Pero también admitió que ya no sabía que era recuerdo real y que era construcción posterior de su mente traumatizada. ¿Qué pasó realmente aquel 23 de septiembre de 1972? ¿Se perdieron 7 niños en el bosque y solo 4 sobrevivieron? ¿O ocurrió algo más oscuro, algo que involucró a los hermanos del colegio, algo que fue encubierto aprovechando el accidente de la excursión? Las teorías abundan. Algunos creen que los 3 niños desaparecidos fueron víctimas de abuso en el colegio y que la excursión fue usada como coartada para explicar su desaparición. Otros piensan que realmente se perdieron en el bosque y que sus cuerpos nunca fueron encontrados debido a la extensión y dificultad del terreno. Hay quienes proponen teorías más oscuras sobre redes de tráfico infantil, sobre el colegio siendo usado como fuente de víctimas. Los archivos del colegio de San Bernardo desaparecieron cuando cerró. Oficialmente fueron trasladados a los archivos centrales de la orden religiosa,
pero cuando investigadores posteriores intentaron acceder a ellos, se les dijo que se habían perdido o destruido en un incendio. Los registros policiales de la investigación son incompletos, con páginas faltantes en puntos críticos. Más de 50 años después, los 3 niños siguen desaparecidos. Carlos Méndez, Luis Soto y Javier Ramos nunca fueron encontrados. Sus familias han muerto sin saber qué les pasó a sus hijos. Los 4 supervivientes, ahora ancianos, llevan consigo memorias fragmentadas de un trauma que definió el resto de sus vidas. Las ruinas del monasterio siguen allí, en las montañas de Galicia. Las ruinas del colegio de San Bernardo también. 2 monumentos de piedra a un misterio que nunca será resuelto completamente. 2 lugares donde el silencio guarda secretos que quizá es mejor no conocer. Algunos misterios no tienen respuesta. Algunos secretos permanecen enterrados bajo capas de tiempo, olvido y complicidad institucional. Y algunos niños simplemente desaparecen, dejando atrás solo preguntas y el eco eterno del dolor de quienes los amaban. El tercer día trajo un giro inesperado. A primera hora de la mañana, un pastor que recorría una zona de montaña a varios kilómetros de las ruinas del monasterio encontró a 4 niños acurrucados en una cueva pequeña. Estaban vivos. Eran Ramón Villar, Manuel Castro, y los hermanos gemelos Antonio y José Fernández. Estaban sucios, agotados, deshidratados, pero vivos. Fueron llevados inmediatamente al hospital más cercano para ser examinados. Físicamente, estaban relativamente bien. Tenían cortes y rasguños menores, signos de deshidratación y agotamiento, pero nada grave. Lo preocupante era su estado mental. Los 4 niños parecían estar en shock. No hablaban. Miraban al vacío. Cuando los médicos intentaban hacerles preguntas, no respondían o daban respuestas incoherentes. Los padres, que habían llegado desesperados al hospital, intentaban hablar con sus hijos, pero los niños apenas reaccionaban. Era como si algo les hubiera sucedido, que había roto algo fundamental en su interior. La Guardia Civil intentó interrogarlos de inmediato, buscando desesperadamente información sobre los otros 3 niños que seguían desaparecidos: Carlos Méndez, Luis Soto y Javier Ramos. ¿Dónde estaban? ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado del grupo? Durante los primeros días, los 4 niños rescatados no pudieron dar información coherente. Ramón, el mayor, era el que ocasionalmente decía algunas palabras, pero no tenían sentido. Hablaba de el hombre del bosque, de la puerta bajo las piedras, de no poder salir. Los médicos atribuyeron esto al trauma y al agotamiento. Necesitaban tiempo para recuperarse antes de poder ser interrogados adecuadamente. Mientras tanto, la búsqueda de los 3 niños restantes se intensificó aún más. Si 4 habían sobrevivido y aparecido, había esperanza de que los otros 3 también estuvieran vivos en algún lugar de la montaña. Pero días pasaban, y no había rastro de ellos. Una semana después de la desaparición, los médicos consideraron que los 4 niños rescatados estaban lo suficientemente recuperados físicamente para ser interrogados con más profundidad. Se organizó una sesión con un psicólogo, presente también la Guardia Civil, con los padres esperando fuera de la habitación. Lo que los niños contaron en esa sesión fue desconcertante y contradictorio. Ramón dijo que después de llegar a las ruinas, habían decidido explorar una zona que parecía interesante. Habían bajado por unas escaleras de piedra que llevaban a lo que parecía un sótano o cripta bajo las ruinas. Allí había un hombre que no debía estar allí. El hombre les había hablado, les había dicho que los llevaría a un lugar especial. Algunos niños habían seguido al hombre más adentro. Otros, incluido Ramón, se habían asustado y habían corrido de vuelta hacia la salida. Manuel contaba una historia similar pero con diferencias inquietantes. Según él, no había habido ningún hombre. Habían bajado a la cripta porque habían visto luces extrañas. Cuando estuvieron abajo, algo había pasado que él no podía explicar. De repente estaban perdidos en el bosque, sin saber cómo habían llegado allí, sin recordar el camino de vuelta. Los hermanos gemelos, Antonio y José, apenas hablaban. Cuando lo hacían, sus relatos eran fragmentarios y aterradores. Mencionaban oscuridad, frío intenso, voces que no reconocían, sensación de estar encerrados. Pero no podían o no querían dar detalles coherentes. Uno de ellos, José, repetía constantemente: no podíamos salir. No nos dejaban salir. Los investigadores de la Guardia Civil decidieron volver a las ruinas del monasterio con los 4 niños, esperando que estando en el lugar pudieran recordar mejor lo sucedido. Fue una decisión controvertida.
Algunos psicólogos advirtieron que podría retraumatizar a los niños. Pero la urgencia de encontrar a los 3 desaparecidos superó las precauciones. Cuando llegaron a las ruinas, los 4 niños mostraron signos de pánico inmediato. Se negaban a acercarse. Lloraban. Ramón señalaba hacia una zona específica de las ruinas, un área donde aún quedaban en pie partes de lo que había sido la iglesia del monasterio. Decía que las escaleras estaban por allí, que bajaban hacia la cripta. Los investigadores buscaron. Efectivamente, había evidencia de que en algún momento había existido una cripta o sótano bajo la iglesia del monasterio. Pero el acceso estaba bloqueado por escombros y tierra acumulada durante décadas, quizá más de un siglo. No había forma de que los niños hubieran podido bajar allí. El hermano Felipe, que acompañaba la inspección, confirmó que los niños no habían estado en esa zona durante la excursión, que de hecho les había dicho explícitamente que no se acercaran a las partes más derrumbadas de las ruinas por seguridad. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Los niños estaban confundiendo sus memorias? ¿Estaban mintiendo por alguna razón? ¿O realmente algo había ocurrido que no encajaba con la realidad física que los investigadores podían verificar? Se tomó la decisión de excavar la entrada a la cripta. Llevó varios días de trabajo. Cuando finalmente lograron abrir un acceso, un equipo de la Guardia Civil descendió con linternas. Encontraron un espacio pequeño, húmedo, lleno de escombros. No había evidencia de que nadie hubiera estado allí en décadas. No había señales de los 3 niños desaparecidos. No había nada que explicara las historias de los 4 rescatados. La búsqueda de Carlos, Luis y Javier continuó durante semanas. Se expandió a zonas cada vez más alejadas. Se dragaron ríos cercanos. Se exploraron cuevas en la región. Nada. Los 3 niños habían desaparecido sin dejar rastro. A medida que pasaba el tiempo, la investigación comenzó a tomar un giro más oscuro. Se empezó a sospechar que quizá no había sido un simple accidente o caso de niños perdidos. Empezaron a surgir preguntas sobre el colegio de San Bernardo, sobre los hermanos religiosos que lo dirigían, sobre qué tipo de institución era realmente. Exalumnos del colegio comenzaron a hablar, algunos en privado con los investigadores, otros con periodistas que intentaban cubrir la historia a pesar de la censura. Contaban historias de castigos severos, de niños encerrados en sótanos oscuros durante días como castigo, de abusos físicos y psicológicos sistemáticos. Algunos mencionaban que niños habían desaparecido del colegio antes, aunque oficialmente habían sido simplemente trasladados a otras instituciones o devueltos a sus familias. La mañana del 23 de septiembre de 1972 amaneció fresca pero despejada. Los 15 niños seleccionados para la excursión se levantaron temprano, desayunaron en silencio como era costumbre, y se reunieron en el patio del colegio. Llevaban mochilas pequeñas con bocadillos, cantimploras con agua, y algunos con chaquetas ligeras por si refrescaba en la montaña. El hermano Felipe Crespo lideraría la excursión, acompañado por el hermano Tomás Rial, un hombre mayor que trabajaba principalmente en la cocina pero que conocía bien las montañas de la zona. 2 adultos para 15 niños. En la mentalidad de la época, era supervisión más que suficiente, especialmente tratándose de una ruta conocida y segura. Partieron alrededor de las 8:30 de la mañana. El sendero comenzaba justo detrás del colegio y ascendía gradualmente por el bosque. Era otoño temprano, los árboles comenzaban a cambiar de color pero aún conservaban la mayor parte de sus hojas. Hacía buen tiempo. Los niños caminaban en fila, en silencio al principio por costumbre, pero gradualmente comenzaron a hablar entre ellos, emocionados por estar fuera de los muros del colegio. Durante las primeras 2 horas, todo transcurrió normalmente. Subieron el sendero sin problemas. Algunos niños se quedaban atrás y los hermanos tenían que esperarlos. Otros se adelantaban y recibían órdenes de volver al grupo. Era el caos controlado típico de cualquier excursión escolar con niños. Alrededor de las 11 de la mañana llegaron a las ruinas del antiguo monasterio. Era una construcción medieval que había sido abandonada durante las desamortizaciones del siglo XIX. Quedaban en pie algunos muros de piedra, arcos sin techo, una torre parcialmente derrumbada. Era un lugar fascinante para los niños, que comenzaron a explorar las ruinas mientras los hermanos descansaban y preparaban el almuerzo. Fue entonces cuando el hermano Felipe notó que faltaban niños. Hizo un recuento rápido. Solo contó 8. Faltaban 7. Al principio no se alarmó. Los niños probablemente se habían adentrado demasiado en las ruinas, explorando espacios que no debían. Llamó sus nombres en voz alta. No hubo respuesta.
Comenzó a buscar entre los muros derrumbados, en las habitaciones sin techo, en la torre. Nada. El hermano Tomás se unió a la búsqueda. Gritaban los nombres de los niños desaparecidos. Los 8 niños que permanecían con ellos también comenzaron a buscar y a llamar a sus compañeros. Pero el silencio era absoluto. Era como si 7 niños se hubieran desvanecido en el aire. Pasó una hora. Los hermanos empezaron a entrar en pánico. Decidieron que el hermano Tomás regresaría corriendo al colegio para pedir ayuda mientras el hermano Felipe permanecía en el lugar con los 8 niños restantes, por si los desaparecidos regresaban. El hermano Tomás llegó al colegio exhausto, alrededor de la 1 de la tarde. Informó al director, el hermano Augusto, de la situación. 7 niños habían desaparecido en las ruinas del monasterio y no respondían a las llamadas. El director reaccionó con una calma inquietante. No mostró pánico ni sorpresa visible. Simplemente ordenó que se organizara un grupo de búsqueda. Se movilizaron todos los hermanos disponibles del colegio, junto con algunos trabajadores de mantenimiento. Caminaron rápidamente hacia las ruinas. Cuando llegaron, encontraron al hermano Felipe agitado, aún gritando los nombres de los niños desaparecidos. Los 8 niños que permanecían con él estaban asustados. Algunos lloraban. La búsqueda se intensificó. Peinaron las ruinas sistemáticamente. Exploraron cada espacio, cada habitación, cada rincón. Nada. Entonces ampliaron el perímetro de búsqueda hacia el bosque circundante. Los niños podían haberse alejado del grupo, haberse perdido en el bosque. Gritaban sus nombres constantemente. Silencio. Para media tarde, cuando era evidente que esto no era simplemente un caso de niños despistados, el director finalmente decidió notificar a las autoridades. La Guardia Civil fue alertada. Llegaron varios guardias al colegio para coordinar la búsqueda. También se notificó al pueblo cercano, y voluntarios comenzaron a llegar para ayudar. La búsqueda continuó durante toda la tarde y hasta bien entrada la noche. Trajeron linternas, perros de rastreo, más voluntarios. Los perros siguieron rastros que llevaban desde las ruinas hacia el bosque, pero perdían el rastro después de unos cientos de metros. Era como si los niños hubieran simplemente dejado de existir en ese punto. Los padres y familiares de los niños desaparecidos fueron notificados. Algunos llegaron esa misma noche, otros al día siguiente. Eran familias humildes, gente del campo que apenas podía permitirse el viaje hasta el internado. Llegaban con la esperanza de que sus hijos hubieran aparecido, pero encontraban solo incertidumbre y búsquedas que no daban resultados. Al segundo día, la búsqueda se había expandido enormemente. Cientos de voluntarios recorrían las montañas. Helicópteros sobrevolaban la zona. La Guardia Civil había establecido un puesto de mando en el colegio. Los medios de comunicación comenzaban a cubrir la historia, aunque con la censura de la época, las noticias eran limitadas y controladas. Los 8 niños que habían permanecido con el hermano Felipe durante la excursión fueron interrogados repetidamente. Todos contaban la misma historia. Habían llegado a las ruinas, habían comenzado a explorar, y en algún momento se dieron cuenta de que 7 de sus compañeros ya no estaban. No habían visto nada extraño. No habían escuchado gritos ni señales de problema. Simplemente, en algún momento, 7 niños ya no estaban allí.